Apocalipsis 4 y 5. Y miren, eso es lo que quiero enseñarles esta mañana. No quiero leer todo el pasaje porque en realidad vamos a estudiar capítulo 4 y 5, pero el enfoque va a ser en los cantos de adoración. En estos dos capítulos hay 5 cantos de adoración que diferentes seres, individuos o personas expresan delante de la presencia de Dios. Entonces en esta mañana deseaba compartir con ustedes un tema sobre la adoración. La idea es que la adoración es algo que aplica a todos los aspectos de nuestra vida. No está confinada, ¿sí?, solamente a cuando nos reunimos los domingos para adorar. Pero he visto gran necesidad entre las iglesias de entender también lo que el servicio de adoración significa. ¿Por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Pues me gustaría darle una aplicación particular a lo que hacemos durante los domingos, aunque en realidad la adoración abarca todos los aspectos de nuestra vida. Entonces vamos a ver si podemos hacer esto, si podemos entenderlo de esta manera. Pero antes de esto, quiero que hagamos una oración. ¿Pueden orar conmigo, por favor? Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias por tu infinita bondad. Padre, ¿cómo te agradezco? Te agradezco, Señor, por esta congregación. Yo sé que es pequeña, Señor, pero hay algo aquí, Señor, que es de ti. Yo te pido que la hagas crecer de acuerdo a tu misericordia, que pongas en el corazón de cada persona aquí, tanto los líderes, el pastor, los hermanos, las familias, de trabajar unidos, de hacer la obra que tú les has llamado. Mueve los corazones, Señor. Levántalos y anímalos a alcanzar esa comunidad, y que muchas familias más se anexen, y que tu palabra sea proclamada con fidelidad de este púlpito. Gracias, Señor, porque al venir hoy a este servicio hemos visto que la palabra es proclamada, que los cantos se enfocan en ti, que te glorifican a ti, Señor, y que el corazón de los creyentes, Señor, desea servirte. Gracias, Señor. Bendice esta congregación, bendice al pastor Rafa, bendice a Oscar, Señor, bendice a cada familia, Padre, que sea toda la gloria. Oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, uno de los grandes problemas con respecto a la adoración y lo que significa la adoración y la alabanza tienen que ver con el hecho de que particularmente nosotros latinos y creyentes latinos estamos muy influenciados por la denominación pentecostal o la denominación carismática. La mayor parte de los cantos que cantamos muchas veces surgen de estas, ¿cómo se dice?, corrientes de pensamiento, y están basados en ciertas ideas que el pentecostalismo y las iglesias carismáticas transmiten. Tienen ciertas ideas, ciertas creencias, ciertas posiciones teológicas sobre las cuales esos cantos están fundamentados, y cuando ellos entienden entonces el servicio de adoración, lo entienden en base a estas ideas. Ahora, no voy a hacer una descripción exhaustiva de lo que ellos piensan, pero voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, algunas de las ideas que muchas veces en estas corrientes carismáticas se toman son ideas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la idea que la gloria de Dios tiene que descender, que de alguna manera nosotros tenemos que hacer que Dios derrame su bendición sobre nosotros. Entonces, toman pasajes del Antiguo Testamento donde Dios, por ejemplo, la gloria de Dios se manifiesta sobre el tabernáculo y se ve una nube que está posándose sobre el tabernáculo. Es una gloria de mirar la presencia de Dios. Entonces estas iglesias quieren repetir eso, quieren que esas cuestiones se vuelvan a repetir, ¿sí me explico? Quieren volver a repetir Hechos 2, el pastor Rafa me dijo que ustedes están estudiando Hechos, quieren volver a ver las lenguas de fuego que se descienden sobre las cabezas de los creyentes, y de esa manera ellos quieren decir, ahí está la presencia de Dios. Ahora, la presencia de Dios para ellos es algo que se debe sentir, ¿sí me explico? Es algo que se debe experimentar. Debe haber algún movimiento emocional dentro de mí que me dice que Dios está en este lugar. Así que todo el servicio está diseñado para mover la emoción del creyente, porque si no existe esto, si usted entra a una iglesia y la gente está callada y el servicio es tranquilo y no hay expresiones emocionales, entonces la gente dice, y ustedes lo han escuchado muchas veces, el Espíritu no estaba ahí, no está aquí, porque ellos identifican estas respuestas emocionales como la presencia del Espíritu, ¿sí? Entonces ven ustedes que hay ciertas ideas sobre las cuales estas, ¿cómo se dice?,
corrientes expresan. Y entonces los cantos que surgen de estas corrientes, y que muchas veces nosotros somos los que escuchamos, porque la mayor parte de los cantantes cristianos en español son pentecostales o son carismáticos. Menciona cualquiera y te lo digo, vienen de ese tipo de corrientes. Usted pone el radio y si en el radio hay música cristiana, es música que viene de esas corrientes, ¿sí? Entonces todo se debe con respecto a sentir la presencia de Dios. Tenemos que de alguna manera motivar al Espíritu para que el Espíritu baje y nos haga sentir su presencia y nosotros sintamos gozo, sintamos alegría y experimentemos esto que en pasajes del Antiguo Testamento los profetas o las personas en el Antiguo Testamento experimentaron. Un ejemplo es David. David danzó delante de la presencia de Dios y el Espíritu de Dios se manifestó. El problema con este tipo de entendimiento es que va en contra de la enseñanza del Nuevo Testamento. En primer lugar, debemos entender que en el Antiguo Testamento el Espíritu venía y partía. No se quedaba en las personas. Venía, tomaba un individuo, actuaba sobre el individuo, cumplía la función y después el Espíritu se retiraba. ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto que se hace en Ezequiel 38, Jeremías 31? ¿Cuál es esa promesa? Que cuando venga el nuevo pacto que Dios va a hacer, el Espíritu va a venir a habitar en los creyentes y va a poner las leyes y los mandamientos de Dios en el corazón de las personas. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, vemos al Señor la noche antes de morir tomando el pan y el vino y les pasa el pan a los discípulos y les dice: tomen, esto es mi cuerpo, porque ese es mi cuerpo que es partido por ustedes. Esto es el nuevo pacto. Y luego les dice: este vino representa la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí?, que el nuevo pacto se refiere al hecho de que cuando una persona viene a la fe en Cristo, cuando una persona finalmente entiende su necesidad de un Salvador y mira a Cristo como el Salvador que puede suplir esa necesidad, entonces en ese momento la Escritura nos dice que esa persona, por su fe en Cristo, su confianza en la obra perfecta de Cristo, viene a la salvación. Y en el momento que esa persona viene a la salvación, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo viene a habitar. Viene a habitar. Y los creyentes ahora, si el Espíritu en el Antiguo Testamento habitaba en la tienda del tabernáculo o en el templo que Salomón construyó y de repente descendía y lo llenaba, ahora los creyentes no necesitamos un templo. Tenemos lugares donde nos reunimos, pero esto no es un templo. No sé si me explico. ¿Quién es el templo? El cuerpo. El templo es usted y soy yo. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Un hermano hizo un chiste: hermano, usted no parece templo, usted parece catedral del Espíritu Santo. Estaba muy gordito el hermano, ¿verdad? Y digo: usted es catedral, usted no es templo. Pero nuestro cuerpo es el templo. Dios habita en nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, la cuestión es: ¿tenemos que venir aquí y decir al Señor: desciende sobre nosotros? No. Porque Él ya está en nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, todas estas ideas que muchas veces controlan la manera como nosotros adoramos. Hay un canto que lo iba, y fue a muchas iglesias y lo escuché por todos lados. El canto dice: algo está cayendo aquí. ¿Sí? Algo está cayendo. ¿Qué es lo que está cayendo? Desde la perspectiva pentecostal es la presencia de Dios, se está manifestando sobre nosotros. Y todo tiene que ver con mi emoción. Puedo sentirlo. Hay canciones de Jesús Adrián Romero, ¿no? Puedo sentir tu gran amor, tu presencia, de todas estas cuestiones. Nosotros no adoramos en base a emociones subjetivas. No se trata de si vengo al servicio y sentí algo, es que Dios sí estaba ahí, y si no sentí nada, es que Dios no estaba ahí. No, no adoramos en base a eso. Adoramos en base a hechos concretos y claros de lo que Dios ha hecho. Pues a través de este pasaje, lo que vamos a hacer hoy es vamos a entrar en terreno sagrado, porque vamos a entrar al lugar donde Dios habita. Vamos a mirar a través de los lentes del apóstol Juan, vamos a mirar la gloria de Dios. Y vamos a entrar donde Dios habita y vamos a mirar la adoración celestial.
Y entonces vamos a entender cuál es la verdadera base sobre la cual nosotros debemos adorar a Dios. Y por supuesto, hermanos, no estoy diciendo, escuche bien lo que quiero decir, no estoy diciendo que es incorrecto que sintamos emociones cuando adoramos, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo, nosotros no somos pentecostales, somos bautistas, entonces no emociones, nada más toda seriedad. No, no estoy diciendo eso. El problema es confundir la emoción con la obra del Espíritu. ¿Sí me explico? La emoción no es obra del Espíritu. ¿Sí me explico? Es nuestra reacción natural. ¿De acuerdo? El hermano habló del amor, el hermano habló de... Es una reacción natural en nosotros hacia el Señor. Pero eso es lo que es. ¿Debemos evitar la emoción? No. Usted quiere cantar y llorar y levantar sus manos, algo. Pero no diga, oh, es que el Espíritu está viniendo a mí. ¿Sí me explico? Usted diga, es mi sentimiento de gratitud hacia mi Salvador. Gloria a Dios. Está bien. ¿Sí me explico? Entonces no estoy diciéndoles aquí, hermanos, seamos serios y si un hermano empieza a expresar emoción, cállelo. No, no haga eso. Déjelo. ¿Sí? Deje que exprese su voz. Vamos a comenzar a leer. Entonces lo que voy a hacer es voy a leer el pasaje. No es una exposición de estos pasajes. Me voy a enfocar en los cantos, por lo que acabo de explicar, ¿ok? Y voy a pasar detalles rápidos. Voy a darles una pequeña, nada más así como, ¿cómo se dice? Una pequeña probadita nada más. Pero no me diga, oiga, ¿qué significa esto? Si quiere después podemos hablar. ¿Ok? Vamos a comenzar. Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Después de esto, ¿después de qué? Juan está exiliado en la isla de Patmos. En la isla, mientras está exiliado, perseguido, es un hombre perseguido por el Evangelio de Cristo y ha sido exiliado por esa razón. Es un hombre ya anciano, viejo, estamos cerca del año 100. ¿Sí? Y Juan ve una imagen tremenda. Si usted ve el capítulo 1, ve la imagen de Cristo glorificado. ¿Sí? Y Juan se postra delante de sus pies. Y el Cristo glorificado le quiere revelar a Juan las cosas que han de pasar. De hecho, el pensamiento que controla la interpretación de Apocalipsis es las cosas que eran, las cosas que son y las que han de venir después de estas. O hay 3 tiempos en Apocalipsis. Así que en el capítulo 2 y capítulo 3, en el capítulo 1 son las cosas que eran, en el capítulo 2 y 3 son las cosas que son. Entonces usted ve en el capítulo 2 y 3 las exhortaciones a las iglesias. ¿Sí? Pero en el capítulo 4 comenzamos a hablar de lo que va a venir después de esto. ¿Me explico? Entonces por eso vemos que la idea es que después de esto, mire, y lo que está ocurriendo aquí es que estamos transicionando de las cosas que son a las que han de venir. Entonces Juan tiene una visión del cielo. De hecho no solamente tiene una visión, sino dice aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. ¿Se están siguiéndome? Ok. Y al instante, dice Juan, versículo 2, yo estaba en el Espíritu, y he aquí, ¿qué es lo que Juan está viendo? Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. La piedra de jaspe es una piedra, un color verduzco, y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Vea usted, cuando leemos la Escritura tenemos que entender lo que dice. No dice que el aspecto del que estaba sentado era de piedra de jaspe y de cornalina, no dice eso, dice era semejante. Lo cual debemos entender que Juan está mirando una imagen y está buscando cosas como tratar de describirnos algo que es muy difícil para él describir. Y lo mejor que puede hacer es usar estas piedras preciosas como una manera de comparar la imagen de esa gloria que él está viendo, que es algo tremendo, es algo grandioso, ¿sí? Que él está mirando. La siguiente cosa que quiero ver aquí, hermanos, es que él mira un trono establecido en el cielo. El trono siempre es, ¿cómo se dice? Testimonio de gobierno.
es testimonio de autoridad. El Señor está sentado en su trono. Juan acaba de describir lo que está ocurriendo en las iglesias. Y en las iglesias están pasando cosas buenas y cosas malas. La mayoría son malas. Si le digo los 7 mensajes a las iglesias, son mensajes de arrepentimiento prácticamente. Solamente hay una iglesia que no tiene un llamado así, pero el resto, las 7 demás, las 6 demás, tienen llamados al arrepentimiento. Pero mientras las iglesias están en esa condición, ¿dónde está Dios? Sentado en su trono. ¿Y qué está haciendo ahí? Está gobernando. Aquí nosotros muchas veces en nuestra vida tenemos la tendencia a temer. Tenemos la tendencia a dudar. Tenemos la tendencia a mirar el futuro con un sentimiento de desesperanza. Porque las circunstancias no nos son favorables. Porque no nos está yendo bien. Porque no encontramos solución al problema. Y a veces pensamos que Dios ha perdido el control. A veces pensamos que Dios está ausente de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Déjame decirte, Dios no está ausente de ninguna cosa. La gente a veces dice, Dios tiene el control. Yo tengo un poquito de problema con esa expresión. En parte lo entiendo y lo acepto. Cuando decimos que Dios tiene el control, significa que controla todas las cosas. Por supuesto, Dios no es responsable de la pecaminosidad del ser humano, pero la controla. ¿Cierto? Pero las circunstancias que ocurren en nuestra vida no solamente son controladas por Dios. Porque alguien que controla algo es como un bombero. ¿Qué si esta casa se está quemando? ¿Qué tiene que hacer el bombero? Tiene que ir y apagar el fuego, tiene que controlarlo, pero él no lo causó. ¿Sí me explico? El problema, mis hermanos, es que Dios es más que alguien que controla. Dios es soberano. Él está en su trono gobernando, Él está dirigiendo, y las cosas que ocurren en nuestra vida están dirigidas específicamente por Él, con un propósito para nosotros. Y para la nación, si es para una nación, si es para una familia, si es para un grupo de personas, si es para un individuo. Él es el Dios soberano sobre todas las cosas. Si situaciones están viniendo a tu vida, no digas, oh, es que de repente Dios se salió. Hace tiempo, recuerdo que igual entre las corrientes carismáticas existe esta tendencia que si un creyente muere es porque Satanás lo atacó y lo mató. Bueno, eso no puede ser. No negamos la obra de Satanás, y estaba tentado a compartir con ustedes un mensaje sobre Satanás, pero me fui en otra dirección. No negamos la obra de Satanás, pero Satanás no es soberano sobre la vida y la muerte. Quien es soberano sobre la vida y la muerte es Dios. Amén. Así que Dios está en su trono. Versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Hay una gran discusión, una gran controversia sobre los 24 ancianos. Les voy a decir una respuesta sencilla que a mí me parece la más lógica. Es que 24 es 12 más 12. Esos son representantes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento son las 12 tribus de Israel, en el Nuevo Testamento son los 12 apóstoles. Pero estos 24 ancianos son una especie de representación de todos los salvos a través de todos los tiempos. La gente a quien Dios ha decidido salvar. Están vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono que sale. Del trono salen relámpagos y truenos y voces. Esta imagen es una imagen gloriosa, es una imagen preciosa, es una imagen bella, pero es una imagen aterradora. ¿Por qué? Los relámpagos, los truenos y las voces son llamados de juicio. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ustedes van a leer esta expresión muchas veces en el libro de Apocalipsis. No es tan complicado entenderlo. Isaías 11 nos habla de los 7 espíritus de Dios. Cuando habla de el Señor Jesucristo siendo descendiente de Isaí, Él es quien tiene los 7 espíritus de Dios en la Escritura. No los recuerdo los 7 en orden, pero los puede leer en Isaías 11. El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de poder, el espíritu de temor
de Jehová, etcétera, etcétera. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Algunos escolares piensan que el mar de vidrio representa que el hecho de que Dios puede mirar todas las cosas, que nada está oculto delante de su presencia. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos. Esto es complicado, ¿sí? Los seres vivientes son seres extraños, pero son estos serafines, aparecen en Isaías, en capítulo 6, aparecen en los primeros capítulos del libro de Ezequiel. Si usted quiere verlos, vea allá, y si me hace un favor, haga un dibujo de ellos, después me lo da, por favor. Porque yo he tratado de imaginar en mi mente cómo son estos seres vivientes, y es bastante complicado. En el versículo 7 dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Esto se refiere a sus características. De nuevo, vea la palabra que dice era semejante a un león, no dice que era un león. ¿Entiende lo que acabo de decir? Perdón. Versículo 8: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Aquí vamos a ver el primer canto. Estos 4 seres vivientes tenían 6 alas, alrededor, por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí está el primer canto. La base sobre la cual estos seres adoran es los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Son las cualidades que Dios posee que lo hacen singular, único, especial, diferente. Nosotros, como estos seres vivientes, debemos adorar exactamente por la misma razón. Nuestros cantos tienen que hablar de ¿qué cosa? Tienen que hablar de los atributos de Dios, de su gloria, de su santidad, de su misericordia, de su justicia, de su verdad, de su poder, etcétera, etcétera. Ahora, vea usted que la primera parte del canto dice santo, santo, santo. Ahora, este canto es un canto repetido. Usted va a Isaías 6, es exactamente el mismo canto, son los seres vivientes, exactamente la misma visión que Isaías tuvo, ¿sí? Ahora, cuando la Escritura repite algo 2 veces, es que nos está diciendo, esto es muy importante. No sé si me explico. Pero cuando se repite 3 veces, ¿sí? Nos está diciendo, nos está hablando de la urgencia, de la importancia que nosotros debemos tener en entender este concepto de quién es Dios. El más grande problema que nosotros tenemos y por qué nuestra espiritualidad es tan mediocre, por qué nuestra forma de seguir al Señor es tan mediocre, es porque la imagen, la idea que nosotros tenemos de quién es Dios es muy baja. Pero estos ángeles están delante de la presencia de Dios, son seres puros, son seres poderosos, son seres inteligentes y tienen sus alas, con 2 están volando, con 2 se cubren de los pies. Un escolar dijo, esos pies representan su actitud de ser criaturas delante de Dios, pero vea que con las otras 2 se cubren sus ojos porque no quieren ni siquiera mirar directamente a la gloria de aquel que está sentado sobre el trono y lo están llamando Santo, Santo, Santo. ¿Cuál es el significado de esta expresión? ¿Qué significa el atributo de la santidad de Dios? Oh, querido amigo, quisiera hoy que entendieras, quisiera hoy que pudieras comprender lo que estos ángeles cantan, porque si pudieras entender lo que estos ángeles cantan, tu vida cambiaría dramáticamente. La santidad de Dios tiene 2 enfoques. En primer lugar, la santidad de Dios significa que Él es completamente trascendente por encima de todas las cosas. Dios es diferente a cualquier cosa que tú puedas imaginar en tu corazón. Por eso entiendes que en Éxodo 20, la prohibición de hacer imágenes sobre Dios es una ofensa hacer una imagen de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de comparar
al Dios que es trascendente, que no se parece a nada de lo que existe en el universo, y lo estás tratando de comparar con un pedazo de material que tú creaste de tu propia imaginación. ¿Entiende eso? Este es el Dios que creó el universo. Los científicos dicen, el universo se sigue expandiendo. ¿Sabe por qué se sigue expandiendo? Porque el poder creador de Dios aún sigue actuando sobre este universo. Y Dios está por encima del universo. Algunas personas, incorrectamente, dicen, Dios es todo el universo. Esto se llama panteísmo. Eso no es lo que la Escritura dice. Dios no es todo el universo. Dios está fuera del universo. Él es el creador de todas las cosas. Y su poder es infinito y grandioso. Por eso lo llama Dios Todopoderoso. Entonces la santidad nos habla de la trascendencia de Dios. ¿Delante de quién estamos? Cuando venimos a adorar en el servicio, ¿delante de quién estamos? Pero existe otro enfoque de la santidad de Dios. ¿Cuál es este? Su perfecta e impecable pureza. No existe nada pecaminoso delante de sus ojos. Y nosotros tenemos que meditar profundamente sobre este atributo, mis hermanos, porque la santidad de Dios en realidad es algo aterrante. Nosotros hablamos de la santidad de Dios muy fácilmente, pero mis queridos hermanos, la santidad de Dios es horripilante, es espantosa, es terrible para usted y para mí, porque nosotros somos pecadores. Lea, el hermano estaba leyendo Deuteronomio, váyase a Éxodo, lea cuando Dios está sobre la montaña, ahí en el Sinaí, y la gente le dice a Moisés, habla tú con Dios, pero nosotros no. ¿Por qué? Están aterrados. El profeta Isaías, cuando vio la misma visión que Juan vio, el profeta Isaías cayó sobre su rostro y dijo, lo que los profetas usan para maldecir a otros en el Antiguo Testamento, un oráculo de maldición. El profeta Isaías declaró un oráculo de maldición contra sí mismo, diciendo, ay de mí. Y la traducción en español, ay de mí, es incompleta, es incorrecta. No nos deja ver toda la fuerza con la cual Isaías se está maldiciendo a sí mismo al mirar cuando sus ojos son puestos frente a la revelación de la santidad y la gloria de Dios. Cuando nosotros entramos en la adoración el domingo, cantamos sobre la santidad de Dios con sueño en nuestros ojos, con ojos pesados, con aburrimiento, actitudes incorrectas, pensando en lo que vamos a hacer más tarde, en lo que vamos a comer, o el partido de los Dallas Cowboys, que va a empezar, ¿no? Nuestro corazón y nuestra mente se distraen con cosas que son de este mundo y no nos deja ver la gloria de aquel delante de quien estamos. ¿Se dan cuenta? Nuestra alabanza, nuestra adoración, y nuestra adoración tiene que manifestarse en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos. Debe de comenzar aquí, en entender quién es Dios. Si tú vas a seguir a Dios, tienes que entender quién es Él. Porque si no, ¿sabes cuál es el gran problema? Que tú creas un Dios de tu propia imaginación, de tu propia conveniencia. Y eso es lo que todo el mundo hace. Eso es lo que la religión ha hecho. Voy a ser un Dios a mi imagen y semejanza. Un Dios que es convenenciero, que me pasa las cosas que yo quiero, que se acomoda a lo que yo quiero. Un Dios que, ¿no? Se acomoda a mis deseos. Bueno, esa imagen en tu mente de Dios es un Dios falso. Ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura no se compromete. El Dios de la Escritura no negocia su santidad. El Dios de la Escritura no negocia, quiero que entienda lo que estoy diciendo, no negocia su santidad. Su santidad llama a juicio al pecador. Su santidad clama en juicio contra el pecado. Y ha de traer su justicia sobre este mundo. El libro de Apocalipsis es exactamente lo que trata. Tiene que ver con el juicio de Dios contra este mundo.
La santidad de Dios demanda el castigo. Y si tú hoy no estás en Cristo, si tú no has sido redimido por Cristo, vamos a hablar más adelante de esto, entonces la santidad de Dios demanda tu condenación. Sigamos leyendo, si no el tiempo se nos va. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Es el que dice se postran, es una actitud de profunda humildad y adoración. Y adoran al que vive, esa expresión continuamente, al que vive, al que es, al que era y al que ha de venir. Al que vive por los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú puedes decir esta mañana, ¿yo por qué tengo que adorar a Dios? Eso es lo que todo el mundo dice. De hecho, la razón por que la gente no está aquí adorando a Dios es porque en su corazón ellos dicen, yo no tengo por qué adorar a Dios. La idea detrás de ese pensamiento es que nosotros somos dueños de nosotros mismos. Pensamos que nos debemos a nosotros mismos. Yo soy dueño de mí mismo, la sociedad en el mundo ha determinado esto. Ha determinado que cada persona puede decidir por sí misma. Tú te debes a ti mismo. Y cuando ellos, cuando nos exhortan y nos motivan a pensar de esa manera, entonces tú te das cuenta que los jóvenes muchas veces le dicen a los papás, déjame vivir mi vida porque yo puedo hacer, ¿qué cosa? Lo que yo quiero. Es un principio que existe en el mundo. Bueno, tengo malas noticias para ti. Hoy, tú no te perteneces a ti mismo. Sí es. Tú no te perteneces a ti mismo. Tú puedes generar en tu mente la idea de que te perteneces a ti mismo, pero este pasaje dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque es digno Él de ser adorado. Porque es digno Él de ser reconocido. Porque es digno Él de que toda la gloria sea dada a su nombre. Dice, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen. Dos ideas. Tú creaste todas las cosas se refiere al principio. En el principio, por ahí un hermano nos leyó a Génesis 1. ¿Qué dice Génesis 1, hermano? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Exacto, en el principio creó Dios. Aquí está esa idea. Porque tú creaste todas las cosas. Es decir, todo existe por ti. Pero la segunda frase me encanta. Y dice, y por tu voluntad existen. ¿Existen cuándo? Hoy. Hoy. Oh, querido amigo, Dios, por la voluntad de Dios, hoy estás despierto y estás escuchando mis palabras y estás aquí. Por la voluntad de Dios, Dios está sosteniendo tu vida en este momento. Es la voluntad de Dios que tú estés vivo. La vida no es algo que te pertenece a ti. La vida no es algo que me pertenece a mí. Créemelo. Es difícil llegar a un momento cuando sientes que la vida se va a perder. Y es complicado. Porque existe la lucha humana, el deseo de continuar viviendo y la realidad de que muchas veces estás en una situación que te puede quitar la vida. Pero aún en ese momento quiero decirte, la vida ni te pertenece a ti, ni me pertenece a mí. La vida es algo que Dios nos ha dado en préstamo, que nos ha dado por su gracia. Tú y yo vivimos solamente porque Él ha sido misericordioso con nosotros. En el Evangelio de Juan, la gran tragedia, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, es aquella luz que alumbra a todo hombre, vino a este mundo, en Él estaba la vida, y los hombres no lo recibieron. Así en esta mañana estamos aquí expresando delante de Dios, diciéndote, oh querido amigo, tu gloria, tu felicidad, tu bendición, se encuentra en entender a este Dios que describe la Escritura. Pero tu corazón
te dice que tu gloria y tu bendición se encuentran en otra cosa. Y qué difícil es convencer al corazón humano pecaminoso. De hecho, no podemos convencerlo nosotros, es la obra del Espíritu de Dios, que solo puede convencer al corazón. Entonces, ¿por qué es digno? ¿Por qué debes adorar a Dios? Porque Él es tu creador. Tú le perteneces a Él. Tú no te perteneces a ti mismo. Créeme que pasar por una enfermedad te enseña eso. Porque cuando pasas por una enfermedad, te enseña que tú no dependes de ti mismo. ¿No? Bueno, como dijo el hermano, cuando estás conectado a las máquinas y tu cuerpo no sana y no puedes hacer nada más, y si te desconectas de las máquinas, mueres. Eso te enseña que la vida es práctica, que tú no te perteneces a ti mismo. ¿Entonces están conmigo? Ya se me durmieron. No. Capítulo 5. Vamos un poquito más rápido. Hemos visto dos razones. Primero, por la gloria de los atributos de Dios, por quién es Él. ¿Sí? Debemos estudiar los atributos de Dios y nuestros cantos deben hablar de la gloria de los atributos de Dios. La segunda razón es debemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él nos hizo. Ahí es donde cabe todo este sentimiento de gratitud por todas las bendiciones que Dios nos da. Ahí es cuando venimos a la iglesia y decimos, hermanos, le doy gracias al Señor, así como, ¿cuál es el nombre de su hija, hermano? Stephanie, cuando comenzó la adoración, dijo, doy gracias a Dios por estas bendiciones. Entonces eso cabe dentro de qué cosa, del hecho de que Él es nuestro creador. Todo en nuestra vida viene de Él, todo, hermanos, todo. Dígame usted qué tiene, que sea de usted. ¿Qué cosa tiene usted que realmente sea de usted que no venga del Señor? Mi pecado. Hay solamente una cosa, es nuestro pecado, nuestra rebelión. Eso viene de nosotros, no viene de Él. Todo lo demás viene de Él. Entonces, ¿cómo no hemos de adorarle? Capítulo 5, la tercera razón y la más poderosa. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Eso se pone bien interesante. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, nuestra Biblia traduce un libro, pero en realidad estamos hablando aquí de un rollo. ¿Entienden lo que quiero decir? Es un rollo, y los rollos en la antigüedad eran sellados con cera que se derretía, se ponía, y la cera se endurece, y entonces nadie puede abrir el rollo a menos que rompas el sello. Pero este es un sello que no se puede romper. En el versículo 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro. Y aún mirando, imagínense qué libro tan sagrado, qué libro tan especial, que no podías ni siquiera mirarlo por la dignidad de este libro. En el capítulo versículo 4 nos dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, ¿qué contiene este libro? Esto es material para que ustedes lean los capítulos subsecuentes y vean lo que el libro contiene. Pero nada más para darles una idea y poder continuar con la narrativa. El libro representa el juicio de Dios contra el mundo. Ahora, ¿por qué está llorando Juan si es un libro de juicio? Porque solamente Juan está mirando la visión de la santidad de Dios. Es una misión hermosa. Cuando tú comparas eso con lo que ocurre en el mundo, miras la pecaminosidad humana y miras la gran tragedia de lo que ocurre en este mundo. El dolor, la maldición, la enfermedad, los conflictos, los pleitos, el orgullo, la soberbia, ¿sí? Las violaciones, todas las cosas que ocurren en este mundo, todas esas cosas perversas. Juan está mirando que la santidad de Dios y la gloria de Dios y el hecho de que Dios sea adorado es lo único que puede libertar a este mundo de la esclavitud al pecado. Así que el juicio de Dios es necesario que venga sobre la maldad
para que el reino de Dios sea establecido en la tierra, un reino de verdadera perfección, donde las personas sean transformadas interiormente para glorificar a Dios. Entonces, es la esperanza del mundo. ¿Sí me explico? Este libro representa la esperanza del mundo también. Juan es un mártir, está siendo perseguido por el Evangelio. Si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que los mártires que han sido decapitados por la fidelidad al Evangelio están clamando delante de Dios. ¿Y qué es lo que están clamando? Están clamando justicia. Están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y se les dijo: esperen todavía, esperen un poco. Pero eso está relacionado con ¿qué? Con este libro. Cada sello en este libro, en este rollo, representa un juicio de Dios contra el mundo. Pero Juan está llorando entonces por eso, porque no hay nadie digno. Y si no hay nadie digno de abrir el libro, entonces no existe esperanza. Pero en el versículo 5, como no tengo más tiempo, hermanos, lo siento, pero dice en el versículo 5: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Vean tan interesante imagen. Porque el anciano le dice a Juan: ¿él es el qué? ¿Qué es lo que el anciano dijo? El león de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. ¿Y qué es el león, hermano? ¿Es un animal humilde? ¿Es el león un animal humilde? No, es un ser poderoso, ¿sí? Es arrogante, es orgulloso. Nadie se para en su presencia sin recibir una amenaza, ¿sí? Pero cuando Juan mira al trono, ¿qué mira? Mira un cordero inmolado. ¿Y cómo es el cordero? El cordero es manso y humilde, débil, no se defiende. Qué tremenda combinación, ¿cierto? El león y el cordero. Y estas dos imágenes están ahí en nuestro Señor. No tengo tiempo para expandir en esto es precioso. Tiene que ver con la idea de que Él es Dios y Él es hombre. Tiene que ver con la idea de que en Cristo tú tienes todas las glorias de los atributos de Dios. Así que Él es el Dios Todopoderoso que conoce todas las cosas. Y sin embargo, cuando Él toma un cuerpo humano, Él viene como un bebé que no puede hablar, que no sabe cómo hablar y tiene que aprender a hablar como todos nosotros. El león y el cordero. Y esto es inexplicable. En nuestra mente decimos: ¿cómo podemos explicar estas cosas? ¿No? Cuando Él va a la cruz, está como un cordero humilde, no abre su boca, no se defiende, ¿sí? Y ahí en la cruz está muriendo ¿quién? En la cruz está muriendo el gran creador, el dador de la vida, el que tiene poder sobre todas las cosas. Está muriendo como un cordero. Pero aquí está preparado ahora, ya no como un cordero, sino como alguien que está para traer el juicio de Dios sobre el mundo. Vamos adelante. Dice en el versículo 7: y vino el cordero como inmolado, vino y tomó el libro. ¿De la mano derecha de quién? Del que estaba sentado en el trono. Aquí hay una imagen que comparte con el libro de Daniel. En el libro de Daniel está el Hijo del Hombre que viene delante del anciano de días y le es dado el reino. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, que es el canto, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ok, Él es digno. ¿Por qué? ¿Por qué es digno de hacer esto? Nos dice la respuesta. El cántico nos dice la respuesta: porque tú fuiste inmolado. Esta expresión inmolado significa, es la expresión que se usaba en el sacrificio de los corderos en el Antiguo Testamento. Así como se sacrificaba el cordero de la Pascua, ¿verdad? Se degollaba
se permitía que se desangrara, así el Señor experimentó la muerte en la cruz. Así que se refiere a su sacrificio. Fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué es lo que has hecho? Nos has, ¿qué? Nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí está la razón por qué les digo que los ancianos representan a los salvos. Pero, como usted puede ver, el pasaje dice, nos has redimido. Esta expresión redimir, ¿sí? Es la expresión comprar. Es una expresión que se refiere al hecho de rescatar a un esclavo de su condición de esclavo. El Señor Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, redimió, rescató a aquellos que eran esclavos del pecado y los trajo de la esclavitud al pecado y del reino de las tinieblas de Satanás para traerlos al reino de Dios, para convertirlos de pecadores rebeldes, transformarlos en hijos, en herederos, en personas que son completamente aceptadas delante de Dios. Y quiero que note que el pasaje dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Déjeme preguntarle, ¿quién hizo la obra? ¿Quién redimió? Dios. ¿Él o nosotros? Dios. El pasaje no dice, y fuimos redimidos cuando nosotros decidimos seguirte. Eso no dice el pasaje. El pasaje dice, tú lo hiciste. Tú nos has redimido. El pasaje está diciéndonos que la obra de la redención fue hecha por ¿quién? Fue hecha por Él, completa y absolutamente. No se debe a nosotros, no se debe a lo que nosotros hicimos, no se debe a nuestra propia decisión, no se debe a lo que nosotros imaginamos en nuestra mente, en nuestro corazón, se refiere a la obra que Él hizo en nosotros por gracia. Por lo tanto, cuando están en el cielo, el cántico da gloria a Él completamente, ¿sí? Aún las coronas de oro en nuestra cabeza son puestas ahí como una recompensa a obras que hemos hecho, pero que al final de cuentas, en realidad, es por su gracia todo lo que podamos hacer. ¿Se entiende? El que merece la gloria es Dios. Miren, déjenme ponerles un ejemplo. Ese es un ejemplo personal, y lo siento, no me gusta mucho hablar de manera personal, pero cuando uno pasa como una enfermedad como la que uno tiene, a veces la gente viene y dice, no entiendo por qué Dios está permitiendo que usted pase por esto. Y la idea de las personas es que, bueno, ellos dicen, usted es pastor, hay gente peor que debería estar sufriendo, ¿no? Y Dios manda a ustedes. Bueno, en primer lugar, yo les decía a los hermanos, no diga por qué, diga por qué no. Yo soy un pecador como cualquier otro, ¿sí? Y Dios puede hacer lo que Él desea hacer, no lo vamos a cuestionar. Pero la segunda cosa es que muchas veces la gente piensa que los héroes espirituales son héroes espirituales porque ellos hicieron algo que otros no hacen, ¿sí? Entonces muchas veces leemos en la Escritura a David, leemos a Abraham, leemos a Moisés, y pensamos que esos héroes espirituales fueron héroes espirituales porque hicieron algo extraordinario. Y animamos a otros a hacer lo mismo. Cuando en realidad, mis hermanos, en todas las cosas que los seres humanos hacemos, que agradan a Dios, que sirven al reino de Dios, es simple y sencillamente por la manifestación de la gracia de Dios. Amén, amén, en amén. nosotros. Sí. Entonces, si usted ve a una persona que es capaz de pasar por una prueba y de permanecer firme, no es porque nosotros somos buenos. Yo se los puedo asegurar, mis hermanos, que en la cama del hospital hubo muchos momentos de gran debilidad. Sí. Hubo momentos de decir, Señor, ya no puedo. Ya no puedo. A los últimos hermanos que me visitaron les dije, hermanos, es el profeta Jonás y estoy en el vientre de la ballena, ya nada más orando y pidiendo al Señor misericordia. Pero diciendo al Señor, Señor, no puedo más. Pero la fortaleza, la capacidad de permanecer, de continuar adelante, de glorificar a Dios, es dada solamente porque Dios es misericordioso y nos da gracia. Eso es la salvación igual. La salvación no se debe a que usted, a veces nosotros pensamos,
Yo soy salvo porque era yo mejor persona que otros. Yo soy salvo porque yo tengo mejores principios. Mi familia me enseñó mejor. Crecí en la iglesia. ¿Sí? Yo realmente soy una persona sincera. Dios sabe que soy una persona de buenos sentimientos, así que por eso me salvo. Déjeme decirle, con mucha seriedad y mucho respeto, que si ese tipo de idea está en su corazón, hoy le puedo decir completa y absolutamente que usted no es salvo. Porque eso significa que usted está confiando para su salvación no en lo que Cristo hizo, sino en lo que usted es o en lo que usted ha hecho. Significa que usted está confiando en su propia justicia. Usted está fuera del reino de Dios. Porque los verdaderos hijos del reino han entendido, número uno, que son pecadores. Este es el gran problema. Parece una cosa tan sencilla y nosotros lo afirmamos y decimos, sí, yo soy pecador porque cometo mis errores. Es tan fácil afirmarlo, es tan difícil entenderlo en la profundidad de nuestro corazón ante la santidad de Dios. Es tan difícil entender cuán caídos estamos, cuánto necesitamos de la gracia de Dios. Pero déjame decirte hoy, amigo, hermano, que me escuchas, si tú no puedes entender esto, no puedes entender por qué Cristo fue a la cruz. La seriedad de Dios contra el pecado, tienes que entenderla en el juicio que Dios hizo contra su propio Hijo. Porque Él fue inmolado en la cruz. ¿Qué significa? ¿Quién mató a Cristo en la cruz? ¿Quién puso a Cristo en la cruz? Tú puedes decir, bueno, fueron los judíos, fueron los romanos, fueron esos. No, quien puso a Cristo en la cruz fue el Padre. Y por eso en la cruz Él está orando y está diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Oh, queridos hermanos, hay una relación perfecta entre el Hijo y el Padre a través de toda la eternidad. Mientras el ministerio del Señor Jesucristo, el Padre desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y a cada momento está esta relación entre el Padre y el Hijo. Pero en la cruz ya no hay una relación entre Padre y Hijo. En la cruz, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significa esto? Oh, queridos hermanos, Él se volvió en el criminal y el Padre se convirtió en el juez. Y el Padre levantó su mano, y así como Abraham en el Antiguo Testamento tomó a su hijo y lo puso y levantó la mano con el cuchillo para darle, pero Dios detuvo a Abraham, ¿cierto? Pero en la cruz nadie detuvo al Padre. Así que el Hijo está ahí, sirviendo como criminal, llevando los pecados nuestros. Él es ahora el acusado, no por lo que Él ha hecho, por lo que tú y yo hemos hecho, por las obras de nuestra maldad. Él está siendo acusado como criminal y ha sido puesto ahí injustamente. Pero el Padre escogió descargar su ira sobre Él. Aunque pudieras entender hoy la seriedad con la cual Dios trata el pecado, que lo pudieras entender. Porque hoy te digo que si Dios no perdonó a su propio Hijo, a quien juzgó por tus pecados y los míos, y descargó completamente su ira sobre Él, oh querido amigo, Dios no va a perdonarte tus pecados si no te vuelves en arrepentimiento sincero y en fe para confiar en la obra que Cristo hizo. Qué terrible situación despreciar la gracia de Dios. Qué terrible situación estar frente a este mensaje y decir, esto no es importante, no me importa. La base de nuestra adoración, queridos hermanos, está aquí. Nadie puede adorar a Dios verdaderamente sin ser un verdadero creyente. Por favor, hermanos, no pongan paganos a dirigir la adoración en la iglesia. ¿Sí? No ponga a personas que vienen a tocar el domingo y después se salen durante la predicación porque les aburre. Esos son paganos. Son personas que no han conocido la gracia de Dios. Es mejor poner a una persona que ama a Cristo y que realmente va a guiar a la persona, a la iglesia en la adoración. La adoración no se trata de entretener a las personas.
tampoco se trata de animar. No cantamos para animar a la gente. No es como una fiesta donde el grupo viene y queremos animar y que haya ambiente. No se trata de eso. Cada creyente debe entender, si usted fue redimido, usted entiende lo que significa, el gozo que significa adorar a Dios en el servicio, y no solamente en el servicio, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces nuestra adoración está basada en ¿qué, mis hermanos? En hechos reales. No en que estamos esperando que Dios descienda, sino está basada en el hecho de que la gloria de los atributos de Dios, el hecho de que Él es nuestro creador, pero también Él es nuestro redentor. Él le dijo a una mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán ¿cómo? En espíritu y en verdad. Esto implica el nuevo nacimiento, es el mismo mensaje que Cristo le dijo a Nicodemo cuando le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí? Y si usted no ha conocido la gracia de Dios porque usted no ha rendido su corazón a Cristo, entonces no importa que usted tenga una voz de soprano o que usted cante como Pavarotti, no importa. ¿Sí? Dios no recibe adoración de personas que viven en rebelión contra su palabra y contra su llamado al arrepentimiento. Los verdaderos adoradores, ¿quiénes son? Los que han sido redimidos. Solo ellos pueden cantar este canto, y un día lo vamos a cantar en la presencia del Señor, y será el gozo de la eternidad, saber que fuimos rescatados. Cuando veamos lo terrible del juicio de Dios en contra de otros, entonces entenderemos que fuimos rescatados y nos preguntaremos, pero Señor, ¿por qué me rescataste a mí? Y no habrá respuesta a esa pregunta. ¿Cómo es posible que me hayas rescatado a mí y no a otros? Y no habrá respuesta a esa pregunta. Porque no te rescató el Señor porque eras mejores que otros. ¿Sí? Solo porque tuvo gracia y misericordia. Vamos a terminar el pasaje. Dice, y miré y oí, versículo 11, la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Ven cómo va esta adoración en creciendo? No sé si han notado eso. En el primer canto eran solamente los seres vivientes, después los ancianos, después ambos grupos. En este pasaje vemos que ya se juntan muchos ángeles, ¿verdad? Seres vivientes, los ancianos, y dice que eran millones de millones. Y entonces dice que decían a gran voz, y el canto es otra vez. ¿Qué dijimos? Que cuando se repite una idea, ¿qué significa respecto a esa idea? Que es muy importante. El cordero que fue inmolado es digno, otra vez, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El cordero es digno. El cordero es digno. Amigo, hermano que me escuchas, vuélvete hoy con todo tu corazón. Versículo 13. La adoración continúa incrementándose y ahora dice, y a todo lo creado, en todo el universo, que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, es decir, toda, aquí ya está la adoración de toda la creación. Les oí decir, al que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Entendemos que es Dios el Padre. Y al Cordero, ¿sí? Sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Nada más cuando venga alguien y le diga, es que Jesús no es verdaderamente Dios, entonces muestre este pasaje y diga, si Él no es verdaderamente Dios, ¿cómo puede recibir la misma adoración que se ofrece al Padre? Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Déjenme terminar haciendo algunas pequeñas anotaciones de aplicación, nada más para terminar. Número 1. Si usted entiende entonces lo que significa el servicio de adoración, nosotros venimos a adorar así como estos seres están en la presencia de Dios. Es cierto que no vemos a Dios, es cierto que no vemos la gloria de Dios, pero la vemos a través de un espejo. El espejo es su palabra. La Escritura nos dice que Dios es santo, nos habla de sus atributos, de su gloria. No debemos venir a adorar el domingo con actitudes incorrectas. ¿Sí? A veces pasamos más tiempo arreglándonos físicamente, ¿sí?, que preparando nuestros corazones para la adoración. Venga con seriedad, busque al Señor.
Siguiente aplicación. Hermanos, nuestros cantos en la adoración. Por favor, chequen las letras de sus cantos. No canten cosas nada más sin pensar. Los cantos tienen que estar dentro de este límite. Son cantos que hablan de los atributos de Dios. Son cantos que hablan de que Dios es nuestro creador y quien nos bendice. O son cantos que nos hablan de Dios como redentor, quien nos ha redimido y nos ha salvado. En ese, ¿cómo se dice? Rango, nuestras canciones deben estar. Muchos de nuestros cantos son buenos, muchos no. ¿Sí? Escuché un canto que dice, Jesús es mi complemento. No, Jesús no es tu complemento. Decir que Jesús es mi complemento significa que yo soy algo y entonces Jesús llena todo lo demás que yo no soy. No, mi esposa es mi complemento. ¿Sí? Ella es mi complemento. Jesús no es mi complemento. Jesús es todo. Yo no soy nada comparado con Él. Entendamos delante de quién estamos. Cuidemos, hermanos, que nuestros cantos, cuando estamos hablando de la gloria de Dios, no podemos hablar de Dios de una manera incorrecta. No podemos dirigirnos a Él como si Él fuera. Algunos cantos en el pasado decían, oh, Jesús mi amigo, esto, aquello. Esas ideas no están necesariamente mal, pero si nuestros cantos expresan de una manera muy ligera la gloria de Dios, entonces debemos quitarlos. Debemos buscar cantos que expresen, que nos muevan a la reverencia. No estamos delante de cualquier ser. No sé si me explico. No estamos ni siquiera delante de un gran dignatario humano, ¿no? Yo te aseguro que muchas de estas cosas no le diríamos al presidente de los Estados Unidos. No estamos delante de un dignatario humano. Estamos delante del Dios infinito, creador de todas las cosas. Y debemos tener mucho cuidado en la manera como hacemos las cosas. Así que mi exhortación, mis hermanos, es: si usted adora y si usted se reúne los domingos, entienda que el propósito de la reunión dominical es adorar al Señor, como lo es en todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros tenemos que adorar a Dios con todo lo que hacemos. Muchos de ustedes mañana se van a ir a trabajar. A lo mejor su trabajo consiste en agarrar un pico y una pala y escarbar. Hágalo para la gloria de Dios. A lo mejor su trabajo consiste en limpiar una casa. Hágalo para la gloria de Dios. A lo mejor su trabajo consiste en ir a educar a unos niños en una escuela. Hágalo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios, porque la adoración no está limitada a los cantos que cantamos el domingo. La adoración es todo lo que hacemos. Escuchar la palabra de Dios, la oración, la comunión entre los creyentes, todo implica la adoración. En todo tenemos que adorar al Señor. Recuerda quién es Dios, delante de que Dios está. Y no trates a Dios de una manera indigna, como si Dios fuera un ídolo, como si Dios fuera uno de estos ídolos charlatanes que la gente trataba de controlar. Hay muchas iglesias donde brincan y saltan, ¿sí? Y parecen más bien a los profetas de Baal, ¿sí? Cuando el profeta Elías estaba ahí con los profetas de Baal, estas personas brincaban y gritaban y danzaban y se sajaban con cuchillos. Si entras a muchas iglesias y parece que las personas se están sajando con cuchillos para ver si Dios les bendice. No necesitamos hacer eso. Necesitamos declarar la verdad del Evangelio y de lo que Cristo ha hecho, entender quién es Dios, y entonces la adoración va a surgir de manera natural en nuestro corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración, por favor, con su rostro inclinado. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te agradezco la oportunidad que me das en esta mañana de hablar, Señor, con mis hermanos. Te pido que tu palabra haya cabida en sus corazones y que produzca el fruto, Señor, que de acuerdo a tu propósito divino tú has ordenado. Te pido, Señor, que tu palabra mueva los corazones a la adoración verdadera, que nos lleve a conocerte, a amarte, servirte, a entender nuestro lugar delante de ti. Gracias, Señor, por cada uno aquí. Sigue bendiciendo esta iglesia. Sigo orando, Señor, porque tú bendigas a los líderes y les des mucha sabiduría. Que todos, Señor, la iglesia y los líderes trabajen en unidad. Que tu palabra sea proclamada y que muchas personas, aquellos en quienes tu corazón se ha puesto, vengan de la luz, de las tinieblas a la luz, Señor, para que puedan reconocer quién eres tú y adorarte, así como dice tu palabra, que los verdaderos adoradores adorarán. Así oramos, Señor, que más adoradores vengan,
que esta iglesia sea una iglesia que se caracterice, Señor, por una actitud genuina y sincera de oración, que está basada en un entendimiento adecuado de quién eres tú y de tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor. A ti sea toda gloria. Ponemos todo esto en tus manos y te agradecemos tu bendición en Cristo Jesús. Hermanos, muchísimas gracias. El Señor